Muy buenas noches, siendo este el primer video del canal, antes que nada quiero pedir una oración, un Padre Nuestro, para todas las personas las cuales han sufrido, padecen y están siendo mortificadas por el incendio que están ocurriendo en mi país, Chile, en la región del sur. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Reina María de nuestra patria, protege, cuida, y aquellos que lo perdieron todo, que no pierdan la fe, que no pierdan la fuerza y la fe en ti, que no pierdan nunca la fe en María. Señor Jesús, dentro de la mortificación que es el fuego, sea también los frutos de sufrimiento, de caridad, de amor, y que mediante todo el dolor pueda originar y pueda brotar la ayuda que todo chileno el cual sufrió por este incendio puede recibir. Amén. Ya con esto dicho, vamos a empezar la primera lectura del canal, el cual va a ser uno de los más grandes libros de la historia, que es La Meditación de Cristo de Tomás de Kempis. Pero esta Meditación de Cristo va a ser una versión comentada, meditada por el Abate Herbert. ¿Ok? Y para dar el inicio vamos a leer una advertencia. Tal cual. La obra que hoy damos a luz es de aquellas que, por la bondad de su materia, importancia y utilidad de su objeto y belleza, y amenidad de su estilo, de tal suerte llaman y atraen la atención del público en cuanto son conocidas, que hacen innecesarias todas las recomendaciones y elogios que en su favor pudieran escribirse. De una y de otros prescindiremos, por lo tanto, en la esperanza que ojalá veamos realizada para bien espiritual de las almas, que aumentará el número de los lectores al par que sean más conocidas, como ha sucedido en Francia, donde en pocos años ha tenido que repetirse hasta 15 veces su impresión en número no pequeño de ejemplares. El autor en su prólogo, dirigido a las personas piadosas, da cuenta minuciosa y razonada del método que ha seguido en la redacción de su obra, si bien destinada también a las almas perfectas, escrita más especialmente para aprovechamiento espiritual de las personas menos adelantadas en el camino de la virtud y a quienes cuesta trabajo detenerse a meditar las verdades eternas. Por la dificultad que sienten ya en fijar su imaginación inquieta y voluble, ya en llamar a un punto o sobre una idea única su atención distraída por el tumulto de los negocios o por el ruido de las pasiones y de las cosas del mundo. Y en este propósito, con grande acierto realizado por el autor de la imitación meditada, estriba principalmente para nosotros el mérito absoluto y el relativo y de oportunidad de su libro. Son muchísimas las obras donde pueden hallar abundante y escogido pasto de sabrosas y útiles lecturas y meditaciones las almas verdaderamente piadosas. Y si bien tampoco escasean, sin embargo abundan menos las destinadas a la meditación y lectura para las personas no devotas y a quienes alejan o retraen de las prácticas piadosas, o la falta de tiempo, o el tener puesta su atención o sus aficiones en los intereses de la tierra. Con dar imprenta la presente enriquecemos, y por cierto con una joya de gran valor, la colección de esta clase de obras. Los directores espirituales tendrán una más que recomendar a aquellos de sus penitentes, a quienes retraigan o asusten de meditar y de leer la aridez y la severidad de muchos de los libros de devoción, que son grato y nutritivo alimento para las personas más versadas en las prácticas piadosas. Para el mérito exterior correspondiera al que tiene intrínseco en la imitación de Cristo meditada y al bien que está llamada a realizar. Hemos procurado que la versión que hoy publicamos no desmereciera del original, que se reflejaran
que se reflejarán en lo posible en el texto español las dotes de estilo que brillan en la obra francesa, y que el nombre de la persona a quien le encomendamos fuese a la vez que prenda de acierto en la traducción, garantía de que sería fielmente y con exactitud expresado el sentido literal y propio del original. Las citas de la Biblia, que tanto abundan en el texto, han sido con gran diligencia compulsadas y copiadas en cuanto ha sido posible de la versión española del Padre Schio, del esmero con que hemos atendido a la belleza y corrección de la edición que damos luz, podrá juzgar quien tomará en sus manos un ejemplar de ella con abrirla por cualquiera de sus páginas y pasar los ojos por ella. Confiamos que el fallo del público no ha de ser favorable y que los buenos católicos no han de agradecer que les vemos de tal suerte mejorado con el magnífico trabajo del Padre Herbert, el inimitable libro de la imitación de Cristo. A las personas piadosas. No es nuestro propósito hacer preceder de una larga disertación la obra que ofrecemos a las almas piadosas, para las cuales en especial escribimos. El autor del admirable libro que ha servido de texto a nuestras reflexiones no lo creyó tampoco necesario, persuadido de que toda obra se recomienda por sí misma, si es buena, y de que su autor pierde si es mala, el tiempo que emplea recomendándola. Así pues nos limitaremos, apartándonos de lo que generalmente se hace en el día, a indicar en breves palabras lo que puede ser provechoso para el uso y la inteligencia de nuestro libro. Compónese de 2 tomos y tiene por título De la imitación de Cristo meditada. Este título, que recuerda al Evangelio meditado, no ha parecido el más conveniente para designar un género de trabajo de índole muy parecida sobre el libro más perfecto que ha salido de la mano de los hombres, ya que el Evangelio no es obra de estos. No se alarmen los espíritus tímidos o que tienen cierta prevención contra todo lo que exige algún trabajo de parte de la inteligencia, por el título de la imitación meditada. A fin de no desalentarles, hemos llevado nuestras precauciones hasta dar nuestros comentarios el nombre de consideraciones. Por otra parte, nos ha parecido que este nombre, un poco general y de una significación bastante lata, correspondía perfectamente al objeto que hemos propuesto, porque en efecto no son ni simples lecturas ni verdaderas meditaciones las que vamos a dar a luz. Son o lecturas o meditaciones según las disposiciones de buena voluntad o de fervor de cada cual. No soy capaz, dirás acaso, reflexionar mucho tiempo, me es imposible detenerme en un asunto y profundizarlo. Tengo casi necesidad de que piense otro por mí. Pues bien, lee pero con detenimiento, y esta lectura pensada te será de más provecho que una meditación propiamente tal, de la cual no hubieras sacado por ventura más que tedio, fastidio y desaliento. Es aquí lo que diremos a las almas algo ligeras e imperfectas. Por bien se deja comprender que al usar en favor suyo de esta condescendencia no pretendemos rebajar en lo más mínimo la superioridad de la meditación sobre la simple lectura. Si pedimos poco, es únicamente en vista del temor de no alcanzar nada, porque la experiencia nos ha demostrado que, a pesar de las incontestables frutos de la meditación hecha como se debe, son pocos los jóvenes de uno u otro sexo, más o menos ligados al mundo, que tienen valor y perseverancia suficientes para vencer los obstáculos que encuentran la movilidad de una imaginación que nada logra fijar. Más bien si se hallara, y ojalá si fuese, atrevido y poco exacto el juicio que acabamos de emitir. Si en realidad tuviéramos una idea poco ventajosa de la clase de lectores para quienes escribimos, entonces fácil sería dar con el remedio de nuestras consideraciones. Pueden convertirse de simples lecturas reflexionadas en meditaciones, y no tan solo pueden, sino acabarán con el tiempo y el uso por ser consideradas como tales. Era sin embargo necesario no asustar desde luego a los espíritus, prepararles poco a poco y disponerles para la transición, marchar en cierto modo delante para desbrozar el camino y afirmar el terreno. Mas una vez empeñado en él, ¿quién querrá o quién se le pasará siquiera por la mente retroceder? De esta suerte habremos logrado lo que no hubiéramos atrevido a pedir, y cuando alguno llegue a ese que es el objeto a que aspiramos, encontrará que sin esfuerzo alguno hará llegado a la meditación. El primer preludio que hay al frente de cada meditación moverá el alma a recogerse lentamente y a ponerse en la santa presencia de Dios. Y para más fijar la imaginación, hemos recordado aquellas palabras o acciones de nuestro Señor Jesús, que más analogía tienen con el
asunto que es objeto de la reflexión. En el preludio segundo se implora las luces del Espíritu Santo. Enseguida se indica el asunto expuesto y dividido en muchas reflexiones con claridad anunciadas a fin de favorecer el trabajo del espíritu y los esfuerzos de la memoria. Terminados los dos preludios, se llegará a la consideración que está sacada casi siempre del fondo mismo del asunto tratado por el autor de la imitación. Decimos casi siempre porque en casos rarísimos, cuando por ejemplo la misma verdad se encuentra 3 o 4 veces expresada en diferentes capítulos, nos hemos permitido sustituirlas por otras ideas escogidas de entre las que hemos creído corresponder mejor a las necesidades de nuestro siglo. De esta suerte hemos encontrado medio de introducir, por ejemplo, una consideración sobre los peligros de la imaginación, sobre la pretendida posibilidad de hermanar los deleites del mundo con los deberes de la piedad, etcétera, etcétera. Mas hasta tal punto hemos llevado nuestros respetos por el libro de la imitación que en las 3 o 4 veces que hemos permitido esta libertad hemos indicado al terminar el verdadero sentido del asunto por nosotros abandonado por hallarse suficientemente desenvuelto en otra parte. Cada consideración termina según la recomendación de San Francisco de Sales, con una práctica de piedad y un ramillete espiritual. Por ventura, se encuentren en nuestra obra observación y pensamiento muchas veces reproducidos bajo distintas formas, pero conviene no olvidar que nos hemos visto obligados a hacerlo por el plan de la imitación, que hemos seguido con la fidelidad más escrupulosa. Así pues, nuestra excusa está en la naturaleza misma de nuestro trabajo, y si el esfuerzo es fuerza decirlo, creemos que este defecto no carece de ventaja, porque ¿quién no tiene necesidad de detenerse una y otra vez y otra en la consideración de sus miserias? ¿Escasea acaso una madre la repetición a su hijo? ¿Y cuántas veces tendrá que hacerlas llegar a su oído antes de que penetren hasta su espíritu, hasta su corazón? Como acontece con frecuencia que un solo capítulo de la imitación encierra muchas verdades importantes expresadas en forma de sentencia, hemos añadido a la consideración principal uno o muchos puntos que se hayan contenido como germen en lo restante del capítulo. No lo hemos desenvuelto enteramente porque este nuevo trabajo hubiera abultado demasiado nuestra obra, y está demostrado por la experiencia que no siempre son los pensamientos que otros nos sugieren, sino los que a nosotros mismos se nos ocurren, los que más impresión hacen en nuestro espíritu y en nuestro corazón. No basta pues indicar el camino a las personas piadosas que meditan, y estamos plenamente convencidos de que todos cuantos vengan a espigar detrás de nosotros en este fértil campo podrán recoger aún abundantes frutos. No faltarán personas que encuentren acaso alguna de nuestras consideraciones demasiado largas, mas es por ventura necesario leerlas todas de una vez. Si el desarrollo de una sola idea basta para ocuparlas piadosamente delante de Dios, fíjense en ellas sin inquietarse por lo demás, pero que no tomen a mal que no compadezcamos de esas pobres almas que, no tan adelantadas como ellas en los caminos de la vida espiritual, tienen necesidad de que se les ayude, de que se les allanen las dificultades que pudieran quizás o detenerlas o por lo menos desalentarlas. En el cuarto libro que el autor de la imitación consagró todo entero, como todos saben, a tratar de la Santa Eucaristía, hemos reunido cuanto pueda aprovechar a las personas que se acercan con frecuencia a la Santa Mesa para la preparación o para dar gracias. A estas observaciones de detalle hemos querido deber añadir algunas palabras de explicación a fin de salir paso a ciertos reparos que nos han parecido bastante graves para merecer alguna aclaración. No pocas veces hemos oído echar en rostro al autor de la imitación la poca unidad que reina en muchos de los asuntos que trata, más lo que sí les critican. Han olvidado que no otra suerte escribió el inspirado autor del libro de la sabiduría las santas máximas que propone. Olvidaron que precisamente a esa misma variedad de existencias se debe que cada corazón afligido encuentre la que mejor responde a sus dudas, a sus inquietudes, a sus tormentos, a sus vacilaciones, a sus dolores, a sus debilidades, a sus tentaciones, a sus desalientos, a todas esas miserias en suma, hasta el punto de hacer creer al que lee que él solo en quien tenía el piadoso autor puesto los ojos cuando escribía.